Bueno, bienvenidos a este módulo sobre participación ciudadana en la construcción de paz. Hemos venido haciendo un recorrido en la Cátedra de Paz sobre diferentes elementos, contenidos que nos permiten precisamente abordar esta discusión sobre la cultura de paz, sobre la educación para la paz, ¿sí? Sobre las condiciones mínimas para conseguir, lograr la paz. Pues la participación ciudadana es uno de esos factores fundamentales en la construcción de paz que vamos a desarrollar en este módulo y que quiero empezar planteándoles algunos elementos de contexto para entender cómo la participación ciudadana nos permite encontrar rutas hacia la construcción de paz. En principio, la democracia participativa es posibilitada desde la Constitución de 1991, que a bien tuvo posibilitar un andamiaje institucional para que los ciudadanos se vincularan directamente en la toma de decisiones del Estado, ¿sí? De manera que pudiéramos obtener como resultado de eso políticas públicas acordes con las necesidades de las comunidades en sus territorios. Eso implicó a su vez que el Estado se descentralizara, de manera que lo regional y lo local empieza a adquirir un protagonismo en estos escenarios de construcción de lo público, y allí se posibilita también el reconocimiento de identidades culturales muy diversas en relación con ese territorio. La cultura es el resultado del relacionamiento con los lugares. Hay culturas ribereñas, culturas costeñas, culturas muy andinas, ¿cierto?, que en buena medida son el resultado de ese relacionamiento con el espacio, de manera que la democracia participativa posibilita afinar esa toma de decisiones y ese diseño de políticas públicas, y que por supuesto generan también conversaciones entre diferentes alternativas o propuestas sobre lo que es el desarrollo territorial. Entonces es importante tener en cuenta que hay una contextualización, un ambiente que promueve la Constitución de 1991 y que ha venido desarrollándose a través, por supuesto, un desarrollo normativo y ha generado una serie de escenarios que han sido posibles gracias a ese marco institucional inicial. Por ejemplo, eso ha permitido que la participación ciudadana se haya viabilizado a través de múltiples combinaciones y relacionamientos entre procesos organizativos de las comunidades que se asocian y que deciden generar dinámicas autónomas de organización para pensarse sus agendas, sus necesidades, sus propuestas también, pero a su vez el diseño institucional ha facilitado la producción de una serie de instancias y espacios de participación en los que se ha posibilitado precisamente el ejercicio ciudadano de acuerdo a temáticas, políticas públicas, momentos de la participación, como cuando se construyen los planes de desarrollo y se convoca, digamos, la reunión de una serie de liderazgos en los consejos territoriales de planeación, pero a su vez por temáticas o por identidades reivindicativas, como lo que hacen las mujeres, los afrodescendientes, las comunidades étnicas, pero también las personas en condición de discapacidad, los jóvenes. Es decir, empiezan a haber una serie de temas que también se hacen visibles a través de todas estas instancias, espacios de participación. Y por supuesto también hay un gran cúmulo de movimientos sociales en el país que confluyen en esas variadas escalas de lo territorial y que reivindican su derecho a ser parte de las decisiones. Asimismo, el reciente acuerdo de paz suscrito en 2016 promueve la participación para lograr precisamente un desarrollo territorial que permita hacer de la paz una realidad. Eso para decirles que la participación ciudadana precisamente es una ruta que nos posibilita la construcción de nuevos acuerdos que hagan viable esos territorios en paz, ¿cierto? Ahora, hay una serie de retos que implica esto de la participación para la paz y que es necesario también que los tengamos en cuenta en este módulo. Por supuesto, el nivel territorial constituye ese escenario de entendimiento que genera también muchos conflictos, ¿sí?
alrededor de las visiones que hay sobre el desarrollo y que por supuesto se hacen visibles en los ejercicios de participación ciudadana. Los ciudadanos tienen unas agendas también reivindicativas, ¿sí? Y el territorio, digamos, es el escenario de referencia para dar trámite a esos conflictos sobre las posibilidades que hay o las visiones del desarrollo, que por supuesto se materializan en los proyectos de inversión que se incorporan en los planes de desarrollo, ¿cierto? En las posibilidades también de negociación con otros actores que también tienen intereses sobre ese territorio, por ejemplo en las zonas rurales donde hay intereses para desarrollar megaproyectos de desarrollo a través de la agroindustria o de la industria extractiva de minerales, de petróleo, y las comunidades que por supuesto también tienen arraigadas unas prácticas de producción muy ligadas a los ecosistemas. Entonces, en esos escenarios de participación, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay unas agendas y unas visiones, pero que precisamente la participación ciudadana es la ruta que hace posible el diálogo, la concertación, ¿sí? Que depende, planteamos en este módulo, por supuesto, de muchas cosas, pero identificamos dos grandes variables que es importante que ustedes puedan rastrear, y es por un lado la cultura política de los actores sociales que están inmersos ahí, es decir, cuáles son sus visiones sobre lo político, sobre lo público, sobre la posibilidad de encontrar acuerdos y concertaciones que beneficien a la mayoría y no a un sector privilegiado, por ejemplo, ¿cierto? Pero además deben existir, esa es la segunda variable importante, unas condiciones institucionales mínimas para garantizar tanto la participación como el derecho a la paz, es decir, los ciudadanos deben contar con la información relevante para desarrollar su ejercicio participativo, no debe haber información privilegiada para unos pocos, también deben haber mecanismos claros, momentos, cronogramas, que permitan viabilizar precisamente la construcción de esos acuerdos. Pero asimismo deben haber condiciones de seguridad para el liderazgo social, para ejercer el liderazgo social que hemos visto se ve afectado por la incursión de la violencia que se expresa lamentablemente en la muerte de muchos líderes sociales, en el acoso que viven ciertas comunidades que reivindican su derecho a la participación. De manera que es importante tener en cuenta estos elementos que hemos desarrollado a lo largo de este video para poder pensarnos las posibilidades de la participación en la ruta de la construcción de paz. No debemos perder de vista que hay un marco constitucional, pero que también hay un momento histórico en el que la participación es muy importante y es el momento de concretar los acuerdos de paz. De manera que si articulamos debidamente y con mucha voluntad política y ciudadana estos escenarios, realmente podríamos materializar escenarios de paz en los diferentes territorios del país. De manera que, para resumir, lo que dejamos o lo que queremos plantear en este módulo, es necesario que la democracia participativa se viabilice en perspectiva territorial, que se generen condiciones mínimas para que los ciudadanos participen y que haya voluntad de todos esos actores para construir acuerdos que por supuesto se vuelvan realidad, que se respeten esos acuerdos, pero que también sea susceptible de ir haciendo la evaluación en el tiempo de lo que va sucediendo con estos acuerdos. En la medida en que los ciudadanos participan de estas decisiones, por supuesto vamos a tener una mejor calidad democrática y vamos a tener unos escenarios de paz que por supuesto hacen del conflicto la posibilidad para construir nuevos acuerdos y para lograr un desarrollo territorial que beneficie a la mayoría y que garantice también la sostenibilidad de estos territorios, la sostenibilidad de las culturas presentes allí, que también quieren ser reconocidas en su diversidad, y la posibilidad de que el país piense en el mediano y en el largo plazo escenarios de paz estructural, es decir, que podamos hacer de la paz una realidad en el país, en Colombia, a través de la participación ciudadana, por supuesto.